pienso que muchas veces 10 cabezas piensan mejor que una sola. Pienso que muchas veces las 10 cabezas necesitan escoger una sola para coordinar, ¿no? Hay una, pues es mi experiencia en varios frentes, especialmente en las situaciones difíciles. Es indispensable decir, mire, tal vez no sea él, pero escojamos a alguno de nosotros y que él que jale fuertemente, que oriente, que marque el norte, y es posible pues, que eso lo pueda hacer bien. Pues. Es muy modesto presentarse a una presidencia, es horrible. Eso es una experiencia muy rara. Bienvenidos a la campaña donde nadie gana nada. La campaña donde las promesas son nada, nada, nada. Donde los electores votan por nada. y saben que nunca se les cumplirá nada. Detrás de esas cortinas encontrarán mi compromiso con la clase política, o sea, nada. ¿Y saben quién va a ganar? Nadie. Vote o no vote, él no le va a prometer nada, ni rifas, ni almuerzos, ni sorteos. Y si él gana, yo no sé, allá usted. El caso que he seleccionado es la didáctica de la ética y el aporte del doctor Antanas Mockus a la gobernabilidad en Colombia. El caso busca exaltar la gestión realizada por el doctor Antanas Mockus en sus dos programas de gobierno como alcalde de Bogotá en los años 1995 al 1998 y del año 2001 al 2003, y el impacto histórico en el país, que fue tomado como ejemplo en otras naciones a través de la estrategia didáctica a la población bogotana y de otras regiones, resaltando los valores básicos de toda sociedad como es la vida y el respeto, consumando una visión ética ciudadana, cambiando la forma en que las personas podían ver las leyes y cómo éstas, al ser respetadas, podían lograr cambios culturales para el mejoramiento de la convivencia en la capital colombiana como una revolución pedagógica. El caso plantea a su vez una visión previa al mandato del doctor Antanas Mockus, desde una descripción como persona refiriéndose a él como un gran intelectual, maestro y político, y sus principales características y cualidades en referencia a su visión innovadora, irreverente y su visible honestidad, logrando una concordancia y recordación en los colombianos, y consiguiendo tener uno de los cargos más importantes y representativos de Colombia, como es la Alcaldía Mayor de Bogotá, siendo el pilar de su mandato el respeto y el mejoramiento de los espacios públicos y las reglas comunes en la sociedad civil. De dichos mejoramientos, los capitalinos lograron acatar la importancia de reconocer un territorio, abriendo las puertas a la claridad moral y la ética de las personas, y dejando a un lado los intereses personales, por los generales, es decir, que las acciones de unos, en definitiva, podrían afectar a todos, y cómo un cambio en el paradigma del punto de vista y las acciones individuales podrían ser mejoradas en pro de una convivencia acorde a los estándares de muchas otras naciones. Esto en torno a la gobernabilidad de Colombia. El objetivo político-social común. Este caso de estudio resalta los problemas actuales en relación a las instituciones asociadas a la corrupción y al descenso del comportamiento social de los bogotanos. Desde el mandato del doctor Antanas Mockus y con todo su equipo de colaboradores, se buscó como iniciativa la construcción de una nueva ciudadanía, generando acuerdos enfocados en lo común, inclinados a las perspectivas de políticas con índole ético a favor de la calidad de vida y el respeto de estas, atendiendo a las diferencias sociales. Haciendo alusión que la población en la capital del país comenzó a cambiar al final del siglo XX, puesto que de diferentes regiones se dio una migración masiva al centro del país, trayendo a su vez una mezcla cultural y muy significativa en relación a las costumbres muy conservadoras de los habitantes de la ciudad de Bogotá.
También hace mención a la llegada de colombianos desplazados por el conflicto armado, tan evidente en esos años, y como lo diría en sus propias palabras, los anfibios culturales, que trajo a su vez el crecimiento desmesurado de los problemas de tránsito que a la fecha persisten. De igual forma, un incremento en la violencia y la delincuencia y otros notarios problemas que poco a poco fueron deteriorando la percepción de la ciudad para los bogotanos y para las personas que empezaban a apropiar la capital como su nuevo hogar. Para esas fechas, el modelo neoliberal inició la apertura económica, que en su momento buscaba una nueva estructura del país, generando cambios del estilo de vida y los cambios sociales y culturales en toda Colombia. En ese mandato, el equipo de la alcaldía trabajaba en prácticas que estaban direccionadas a fortalecer tanto el respeto como la protección de la vida humana, que buscaba modelar las formas de actuar de todos y que cumplieran las leyes y reglas en beneficio de todos, naciendo entonces el conjunto de discursos de la práctica, los dispositivos que determinaban un nuevo modo de gobierno en los hombres. Bauman señala la única manera que la libertad individual podría tener consecuencias normales positivas es en la práctica, si bien no en la teoría, la responsabilidad de seguir o romper las reglas éticas y legales avaladas por la sociedad. Es posible confiar en los sabios el bien de la manera autónoma, pero no es posible que todas las personas sean sabias. Bogotá debe cambiar, pero a través de estímulos e imágenes y rótulos. Se veía muchísimo en esa época que las ideas didácticas del mandato del doctor Mockus buscaban que a través de imágenes, frases, los colombianos, más precisamente los bogotanos, recordaran cuáles eran las formas de convivir. Para esto, los principales tópicos de su mandato fueron la ley Zanahoria. En este tópico o en esa iniciativa buscaba resaltar la importancia para la salud y el manejo de la sociedad, el consumo controlado de alcohol. Hace referencia a todo que es bueno para la salud, sano y saludable, aunque en este caso muy relacionado con el exceso del alcohol. El propósito de la ley consistía en la regulación de la venta y los expendios de bebidas alcohólicas, los cuales debían finalizar sobre la 1 de la mañana, aunque en periodos o en fechas especiales podía aumentarse esta franja horaria. El decreto de control de pólvora, la prohibición de la pólvora. Este manejo se vio a través de una expresión muy famosa que era ver y no tocar. Esto generó recordación en la importancia en que los espectáculos de pólvora podrían ser vistos por todos los bogotanos, pero no era necesario que tuviese que tener acceso a ellos. Por el contrario, dejarle esta labor a los expertos del oficio. De igual forma, la vacuna contra la violencia o contra la rabia, como lo mencionaba él, era la acción que consistía en gotas administradas por vía oral de manera simbólica para que las personas asumieran implícitamente la autorregulación de sus comportamientos y así disminuir la violencia entre las familias capitalinas. Después de esto se podría decir que las personas estaban siendo vacunadas contra la violencia. Las tarjetas ciudadanas era un grupo de tarjetas que eran distribuidas a todas las personas que cometían faltas y generaban como tal una revisión, era en este caso por parte de la ley o de las entidades de control, pero lo que buscaba era la desaprobación de los demás bogotanos. Es el caso de las personas que estaban mal estacionadas y se dejaban esas tarjetas para demostrar a todos que esta acción no era correcta, y para todos los transeúntes era una forma de entender que esa persona estaba cometiendo una infracción. Los mismos estaba más enfocado en toda la acción pedagógica para las personas en los espacios públicos. Es decir, los casos más representativos era el respeto de los cruces y asimismo que los automóviles no se parquearan en lugares que no debían o no traspasaran las cebras para que las personas pudiesen cruzar los semáforos. Los ciudadanos atendían a esta represión social, entonces si no atendían a esta represión social ya habrían como tal multas o infracciones. Estas acciones didácticas buscaban, como lo expresó el doctor Mockus, lo sano, lo no violento, lo no corrupto, reconocer y mejorar la regulación cultural de la interacción entre los desconocidos. Es decir, lo que planteaba es que las personas que estaban viendo que alguna persona estaba siendo, digamos, enseñada, digamos, usando ese término, buscaba que los demás entendieran cuál era la falta que estaba cometiendo y asimismo aprender. Todas estas actuaciones dieron como resultado un cambio evidente en las actitudes de los capitalinos al ser evidente la reducción de la violencia y la criminalidad y la indudable mejora en el comportamiento de las personas. La necesidad de transformar
la interacción entre ciudadanos en dirección a una comunicación apreciativa que reconozca los avances y los logros de la ciudadanía y la ciudad, una comunicación no violenta donde sea posible que las personas comuniquen sus consentimientos y sus necesidades. Esto era una de las principales ideales del Dr. Mockus. Asimismo, convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia, con las expectativas de aprovechar fértilmente nuestras diferencias. El reto de la convivencia es básica y el reto de la tolerancia a la diversidad, y esta encuentra su manifestación más clara en la ausencia de la violencia, como lo diría el Dr. Mockus. El ideal de gobernabilidad en su mandato estaba enfocado en lograr converger las leyes, la ética y la cultura, logrando ver que las leyes no debían solo cumplirse para evitar sanciones, sino para poder mejorar la estructura social de los bogotanos. Adicionalmente, el cumplimiento de las normas estuvieran asociadas a la ética de las personas y cómo la sociedad pudiese identificar el porqué del cumplir, más no del obedecer sin conocer. En palabras del mismo Dr. Mockus, la falta de congruencia que se expresa con violencia, como delincuencia, como corrupción, como ilegitimidad de las instituciones, debilita la moral individual, generando una evolución en la mentalidad de los capitalinos en la cual las reglas deben ser implementadas de manera prudente a través de la ética, y que los controles internos estaban más enfocados a acciones motivadoras, regulando el comportamiento y la nación dentro de su mandato. La expresión actuando cívicamente fue lo que generó esta revisión o estos estudios dentro de su programa de gobierno. Lo que buscaba de cierta forma era evidenciar las malas acciones ante los demás bogotanos y que hubiese una afectación moral dentro de lo que no cumpliesen las normas, y así, de manera paulatina, dejar que en el subconsciente la necesidad de no ser nuevamente expuesto por estas faltas, que fácilmente pueden ser evitadas, y estas mejorarían la ciudad como tal. La didáctica de la ética ciudadana, como tal, la política del Dr. Antanas Mockus buscaba generar nuevas ideas de moral, como la percepción de nuevos valores que eran inexistentes para los bogotanos en su momento y estaban visados por una capital que estaba creciendo de manera desbordada y que se identificaba como caótica. En cambio, Mockus buscaba dar a conocer lo que debía ser correcto y cómo era necesario para llevar la convivencia como principal pilar de su gobierno. Dicha ética ciudadana generaría una corregulación de las conductas sociales de los capitalinos, dado que una conducta es tanto la que se tiene hacia uno mismo como la que se tiene hacia los demás. Por consiguiente, en términos de gobernabilidad, se pretendió que los ciudadanos se educasen todos a través de la desaprobación social hacia las conductas que eran al mismo tiempo condenables moralmente como también ilegales para todos. Es importante aclarar que dentro del mandato del Dr. Mockus siempre se trató de dar a entender que las conductas de una persona debían ser no exaltadas, sino visualizadas para que los demás entendieran que definitivamente no era correcto. No era tanto buscar la forma en que la ley castigara, sino cómo una ley existente podría ser respetada a través de pedagogía y métodos educativos. Todo su mandato se vio y digamos que fue aplaudido en muchos países porque enfocó la educación entre los bogotanos y asimismo logró generar cambios muy significativos en toda la región y adicional a eso a otras regiones de Colombia. Cabe exaltar que el Dr. Mockus viene siendo, como ya lo había indicado, es un catedrático muy importante, ya que fue el director de la Universidad Nacional. Cuando él optó o se presentó como alcalde, su principal visión fue cambiar la percepción de los bogotanos hacia los mismos bogotanos. Es decir, la mejor forma de cambiar los problemas que estaban sucediendo en el país en su momento era a través de la pedagogía y que los bogotanos pudiesen entender que las normas tenían que cumplirse, pero asimismo también uno poder atenderlas y buscar la felicidad para poder vivir en la ciudad y así mejorar paulatinamente todo lo relacionado a la convivencia, a los espacios públicos. Adicional a eso, disminuir los índices de violencia, criminalidad y enfocarse muchísimo más en otros problemas, y eso fue lo que intentó hacer en su segundo mandato. Digamos que recabar y recolectar la información que tuvo en su primer mandato para poder continuar trabajando en el segundo mandato. Esta es mi apreciación y este es mi aporte sobre el caso del Dr. Antanas Mockus. Muchísimas gracias.